Estamos en un nuevo vídeo de Paco Gamer 50, de Paco Gamer Bulbasaur. Y te prometido iba a hacer un vídeo de pidiendo cofres, las tengo ahí. Voy a pedir cartas. Choza de volver no puedo pedir. Un gigante pediré. Y como veis tengo aquí uno de oro, 3 de plata, 2 gratis y uno de coronas. Un segundo que empezamos con el primer game aquí. 39 de oro, 4 bárbaros. ¡Bebé dragón desbloqueado! No he tenido el bebé dragón, ahí lo veis, desbloqueado. Sabía yo que si hacía un vídeo de esto me iba a tocar. Esto incluso me puede tocar el esqueleto gigante. Espero que os esté gustando la serie de dejarlos de Pokémon amarillo. Se la apoyan un montón y todo eso. Y bueno, vamos a ver con el segundo cofre gratis. 39 de oro. Un duende con lanza. Y 4 duendes. Bueno, esto acá. Bueno, esto no me interesa. No me interesa. Voy a quitar esto. Esperaos. Esperaos. Es verdad. La voz. Ahí. Ya está. A ver si se me escucha ahora. 254 de oro. 2 gemas. 6 duendes con lanza. 10 flechas. Un cañón y 3 torres bombarderas. 34 de oro. Duende con lanza. 4, perdón. Y torre bombardera. El último voy a dejar el cofre de oro. 25 de oro. 2 bárbaros. Y 3 duendes. Bueno. 34 de oro. 4 duendes con lanza. Y una mosquetera. Y el último. 91 de oro. Un bárbaro. 6 esqueletos. Y una bola de fuego. Y 9 bombarderos. Bueno. No. Estoy ahí, bueno. Voy a poner el bebé dragón. Por esto, que no me sirve de mucho. Y bueno, voy a dejar esto por aquí. Y comenzamos la primera partida. Después de abrir cofres. Venga. Sí. Ya no aparece la baraja bélica este. Pongo el bebé dragón aquí. Este aquí. Está aquí. Empezamos muy fuerte. Con 3 épicas empezamos ya. Y las 3 épicas revientan. Voy a poner esto aquí para poner la torre bombardera aquí. Tengo que matar a ese baby dragon. Los duendes con lanza ahí. Venga. Esta partida ya está ganada. Porque, o sea, me ha tocado el bebé dragón. Ha abandonado la partida. ¿Por qué abandona la partida? Voy a ganar si abandona la partida, ¿lo sabes? Bueno, ya no tiene nada que hacer. Eso era verdad, no tenía nada que hacer y adiós. Primera victoria ganada. Y tan solo ha pasado 4 minutos. Un cofre de plata. Ya lo voy desbloqueando. Param. Yo no he tocado nada, pero ok, que... A ver, tengo aquí 8, como que 8. Para mejorar. Así. Mil.
bla, 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 bla. ¿Cuántas épicas tengo en mi baraja? Y especiales 3 y comunes 1. Me quema todo. Bueno, voy a hacer otra batalla. Y ahora voy a hacer lo que he hecho antes. Claro, sí, por suerte me toca también la bruja. Que me toque, no me toca la bruja, pero bueno. Ay, sí me toca. Sí me toca. Pero este no es tan tonto como el de antes. Me ha sacado 2 fuertes. Este me gustó mucho la bruja y el baby dragon. ¿Por qué? Porque hacen daño por salpicadura y eso mola. Mola que te cagas. Una torre aquí, venga. No. No. Aquí voy a poner un gigante. Venga. No. No tardes tanto. Sé que te digo que he puesto el baby dragon, ¿verdad? Bueno, mejor pongo aquí. En serio, si no me falta. Si es exacto, es que me falta uno. Yo me entendí a mí mismo, ¿vale? ¿Dónde con lanza? Pegadle a los duendes. Ellos tienen mucho que ver con vosotros. La bruja aquí. ¿Por qué la pongo ahí? No. Sí, pega a la bruja que este te va a pegar. Pero. Venga. O sea, 3 defensas y un gigante. Que va por la defensa. Voy a atacarlo con un baby. Puede hacer algo si me da bien como abandonado la partida. ¿Por qué quieren abandonar la partida? Yo soy malo. ¿Alguien me lo puede explicar? Quiero hacerlo. No lo podía hacer, no se ha visto un poco. Pero bueno, plata. Bien, y yo. Taca, a lo mejor 7, 8, 9. Uy. Ni. Venga, contra un japonés o chino, no sé. Esta cosa, en realidad sí sé si es japonés o chino. Este tiene pinta de Japón. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Carajo. Changa, nanga, nanga. Bum, borum, boring. Bum, bum, bum. Bruja. No sé si es buena o mala elección, pero me da igual. Si suelta esqueleto, pues la bruja mata a la valquiria. Adiós, mosquetera. Que no puedo sacar. El rayo por aquí. Venga. Los esqueletillos y todo. El baby dragón con daño salpicadura debería matar a los dos. Debería matar a los dos. Mi baby dragón. Con el cofre de madera con vosotros. Sí. Venga. Venga. Sí. Corona 1. No quiero perder aquí, bruja. Daño salpicadora. Salpicadora. Venga. Ahí. Ahora, ¿qué debo de hacer? Aquí. Nope. No matar a mí vosotros.
smoke weed every day. Puff. Chaka chaka love. Oh my god, what a motherfucking dick is that? Cha-na-na-na-na. Oh, ta-ta-la-la. Baby Draco. Yo le llamo Baby. Esto yo no lo sabía, que si hacía esto te... me saca de ahí. Y así la bruja me la va a matar, pero bueno. Algo así. No me van a matar en esta, chicos. No quiero que me maten en esta. No. Me macharon en esta. Menos 27. Ok, yo no le daba eso, pero bueno, bien para ti. Sí. Duendes. No, o sea, no. Quiero duendes. Que no puedo más. La tengo y la tengo. Ha conseguido la mosquetera. Watch. Y conseguí una mosquetera. Y aquí tenéis una repetición. Se me fue. Aquí está. No. Repetición rápida de este. No. Chaca, chaca, chaca. Pum pum pum, pum pum pum, pum pum para, pum 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 pum, pum pum pum, pum pum para. Pam 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 pam. Y con esto termina el vídeo de Clash Royale. No, bueno, lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí, adiós.